Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión. Bienvenido a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos en la lección número 11. La lección número 11 se titula Compartir la historia de Jesús. ¿Recuerdas algún evento extraordinario que ha ocurrido en tu vida? Por ejemplo, cuando tu novia, cuando propusiste matrimonio y te dijo que sí, o cuando recibiste la aceptación para tu primer empleo, o cuando algún buen proyecto en tu vida se cumplió. Seguramente no veías la hora para compartir esa buena noticia con la gente de tu alrededor, con todas las personas posibles. Pero mira, cuando Cristo entró a tu vida, ocurrió el evento más extraordinario de todos. Y también seguramente tienes ese deseo de compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y es justamente lo que la lección de esta semana nos ha ayudado a entender. El poder del testimonio personal. Ese es lo que vamos a estudiar durante esta semana en la lección número 11. Y para ayudarnos con el repaso de esta lección, con la explicación, que podamos sacarle el provecho a los pensamientos de la lección de esta semana, está con nosotros, quien ya es de casa, el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Vamos a considerar, yo creo, el tema más importante de toda esta lección, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Exactamente, pastor, sin lugar a dudas. Y también está con nosotros un pastor joven aquí en la Asociación Metropolitana, el pastor Isaí Santos. Pastor, bienvenido a estar con nosotros aquí. Qué gusto, pastor. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta lección que sin lugar a dudas nos ha llevado a poder compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Gracias, pastor. Así que estamos ya listos para comenzar con este repaso de lección. Hay 3 elementos que vamos a estudiar esta semana. 3 elementos importantes. El primero, la gracia como el fundamento de nuestro testimonio. El segundo elemento es Jesús como el protagonista de nuestro testimonio. Y el tercer elemento es la salvación, la seguridad para testificar. Así que quédate con nosotros. Vamos a hacer una oración porque necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo para este momento. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, queremos agradecerte por esta nueva semana que nos das y por esta lección tan importante para nuestra vida espiritual. Permite que cada palabra que se exprese en este lugar, en este momento, sea dirigida por tu Espíritu Santo. Guíanos de tal manera, Señor, que el contenido de este repaso de lección traiga fortaleza, vigor y ánimo a la vida de cada persona que la habrá de escuchar. Quédate con nosotros, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querido hermano, permanece con nosotros y ya regresamos para comenzar con esta lección tan importante. Gracias por estar con nosotros, por permanecer en sintonía con este programa Creciendo en la Palabra. Lección número 11, compartir la historia de Jesús. Vamos a analizar entonces el primer tópico de esta lección, la gracia como el fundamento de nuestro testimonio. Y si hay alguien que puede hablar de gracia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo la saboreó y dejó en sus escritos argumentos y evidencias sobre lo importante que es la gracia para nosotros. El apóstol Pablo expresa, por supuesto, lo que éramos antes de conocer esa gracia divina. Pastor, ¿cuál es la expresión del apóstol Pablo al respecto? Sí, pastor, es bien importante esta lección porque es la base de nuestro testimonio, ¿sí? A lecciones anteriores habíamos dicho que hay que ver el qué decir, el cómo decirlo y cuándo decirlo. Así es. Bueno, ahora vamos a ver el qué decir, ¿sí? El qué decir va a estar basado en nuestra experiencia personal con Cristo Jesús. El testimonio, ¿no? Todos tenemos una historia. Por lo tanto, todos tenemos un testimonio que dar. Por lo tanto, todos podemos testificar. ¿Ok? Así que yo creo que eso es importante. Todos tenemos una historia
Por lo tanto, tenemos un testimonio y por lo tanto todos debemos testificar. Exactamente. ¿No? ¿Cuál es la base? Bueno, la base es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Podemos ver algunas expresiones de cuál es nuestra situación sin Dios. Dice Efesios 2, 1 al 3, a ustedes, bueno, a nosotros, Él les dio vida, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicamos, pues vivíamos de acuerdo con la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Bueno, creo que la palabra que denota todo es que estábamos muertos. No vivíamos, ¿no? Respirábamos y nos movíamos, pero no teníamos vida espiritual. Solamente satisfacíamos los deseos de la carne. ¿Sí? Nuestros deseos nos movían para comer, los deseos nos movían para qué ver, qué oír. ¿Sí? Los deseos de nuestro cuerpo, ¿sí?, nos decían qué hacer. Éramos esclavos de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestros apetitos, de nuestras inclinaciones. ¿Ok? Y dice que éramos hijos de ira. Es decir, con lo que hacíamos, lo único que hacíamos era provocar ira, enojo, ¿no? Y nos pasábamos haciendo la voluntad de la carne. En pocas palabras, estábamos perdidos, estábamos muertos, ¿sí? Sin luz, sin esperanza, sin salvación, ¿sí? Quien no conoce a Dios, quien no ha tenido un encuentro con Dios, vive de esta manera, está muerto. Puede tener logros humanos en el trabajo, en los negocios, ¿sí? Pero sin Cristo estamos muertos y condenados a muerte eterna. Esa es la condición del que no conoce y no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Pobre de nosotros. Un cuadro bastante oscuro, Pastor Isaí. Sí, realmente me llamó la atención una palabra, una frase más bien de este día domingo, que deambulábamos sin rumbo. Y regularmente me ha tocado platicar con jóvenes que han aceptado a Cristo pero se han alejado y tratan de llenar vacíos sin obtener, o puede haber una felicidad, pero una felicidad barata, ¿no? Entonces, vemos un cuadro pero muy feo en la vida de una persona que no conoce al Señor. Entonces, cuando nos encontramos con Cristo, creo que todo cambia. Pero antes podemos vivir sin esperanza, podemos vivir con vacíos que ninguna cosa o ninguna persona puede llenar. Entonces, vemos algo muy, muy triste. Muertos, como mencionaba, muertos, con vida, pero muertos. Así es. Seguramente tú puedes recordar si fuiste alguien que no conoció a Cristo por algún tiempo, puedes recordar esas experiencias, buscando aliento en una cosa, en otra, buscándole sentido a la vida. Y aunque aparentemente encuentras una cierta felicidad, alegrías momentáneas, el vacío continúa en el corazón. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, bendito Dios, no se queda ahí en esa descripción, muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira. El apóstol Pablo ahora habla de la gracia que encontramos a través de Cristo y lo que hace esa gracia, Pastor Abraham. ¿Qué hace esa gracia entonces en alguien que está muerto, que es un hijo de ira? Sí, pastor, gracias a Cristo Jesús ahora vivimos. Gracias a Cristo Jesús ahora tenemos rumbo y tenemos propósito en la vida. El Señor Jesús viene y cambia totalmente nuestra existencia, ¿no? Antes andábamos sin rumbo, deambulando, no sabíamos qué hacer ni por dónde ir, pero el Señor da propósito y nos guía.
dice Efesios 2:4, ¿no? Después de describir la vida sin Cristo, muertos en pecado, y empieza el versículo 4 con, pero Dios. ¿Okay? Estábamos muertos, estábamos deambulando sin esperanza, andábamos sin vida, pero Dios, bendito sea Dios, que Él nos toma, se acerca a nosotros, nos busca, y entonces ahí es la obra divina. Pero Dios no nos va a dejar solos, Dios no nos deja muertos, Dios nos quiere dar vida, pero Dios se acercó, dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Qué maravilla, ¿no? Ahora podemos vivir. Ahora en verdad tenemos gozo y alegría genuinas. Exacto. No como el gozo y la alegría que da el pecado, ¿sí? Que es pasajera, que es temporal, ¿sí? Una pseudo alegría que se va y se esfuma, ¿sí? Como la nada, se va. Pero ahora tenemos gozo, tenemos alegría de vivir, porque vivimos la vida junto a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Sí, que nos Ese es el resultado de la gracia. Así es, la gracia. Resultado de la Ahora, gracia. La gracia es un regalo. ¿Sí? La obra es de Dios, pero Dios, la obra de la salvación es divina. Es una obra divina. ¿Sí? Y Dios nos busca y Dios empieza y termina la transformación que necesitamos, ¿no? Hermoso, hermosas palabras del apóstol Pablo. ¿Pero qué más hace la gracia? Es interesante notar, pastor, que, o sea, Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, ¿no? No, pues ya estás muerto, pues quédate, ¿no? Dice, pero que aquel que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos resucitó, nos dio vida. Yo recuerdo una frase que una de las lecciones pasadas se mencionaba aquí, que usted, pastor, mencionaba y decía, antes de Cristo y después de Cristo. Así como en la misma historia se da esa definición, antes de Cristo y después de Cristo, así también nosotros, ¿no? Antes era así, vivía en angustia, vivía en muerte, vivía sin esperanza, vivía con vacíos, pero ahora en Cristo dice, estoy resucitado, y dice allí en el versículo número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bendito Dios, porque no nos deja así como estamos. Nos da la oportunidad de resucitar, de darnos vida nueva, darnos un poquito de luz para poder encontrar la salvación, para poder ser feliz y para llenar esos vacíos que mucha gente vive y llenarlos para felicidad, para dicha, pero sobre todo para vida eterna. Amén. Y pastor dice en el versículo 10 que Él preparó buenas obras para que nosotros, ahora transformados y cambiados por su gracia, podamos andar en ellas, ¿sí? Dos cosas con las obras. Primero, damos testimonio cuando hacemos cosas buenas, damos testimonios del poder de Dios que obró el cambio en nosotros. Antes éramos así, pero ahora Dios nos cambió. Exacto. Y cuando hacemos buenas obras, damos testimonio del poder de Dios, ¿sí? Que nos rescató y que nos cambió, que nos transformó. ¿Ok? Y entonces las obras buenas sirven para testificar, para que la gente que nos vea transformados puedan alabar, no a nosotros. La alabanza y la gloria solamente es para gracias, Dios. ¿no? Correcto. Es maravilloso esto de las buenas obras, ya siendo personas transformadas. Y eso es por gracia. Así es. Es decir, que todo esto que expresa el apóstol Pablo cuando habla de la riqueza de su gracia, de su gran misericordia, pues todo es un regalo de Dios. Así que por eso la gracia es el fundamento de nuestro testimonio. No tiene nada que ver contigo y conmigo. No tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y espérate, porque en el segundo tópico, ahora vamos a hablar de ese asunto tan importante, tan maravilloso. Quédate con nosotros para seguir disfrutando de esta hermosa lección de Escuela Sabática. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores,
rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Estamos de regreso con esta lección muy importante. El segundo tópico, Jesús, el protagonista de nuestro testimonio. Ese es el tópico que vamos a analizar. Ocupa parte importante de la lección y necesitamos entender muy claramente este asunto. Y para ello voy a comenzar leyendo de Marcos capítulo 3, versículo 17, que dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Así llamaba Jesús a dos hermanos, a Andrés y a Santiago y a Juan. Así le llamó, Boanerges. Seguramente tienen un carácter bastante fuerte. Pero es impresionante la manera como Jesús puede obrar de manera extraordinaria en el corazón y en la vida de las personas. Por eso Jesús es el centro, es el protagonista de cualquier testimonio. Pastor Abraham, ¿qué hizo Jesús con estos dos hombres? Pastor, hablar de estos dos, pues es hablar de personas, como decía acá, habíamos dicho, muertos en sus pecados, ¿no? Así es. Eran enojones, iracundos, corajudos. Creo que de tan corajudos que eran se les veía en el rostro la ira que tenían, ¿no? Por eso es que inmediatamente cuando el Señor Jesús los llamó para ser sus discípulos, ¿sí?, los escogió de entre muchos, a ellos dos, pero eran tremendos, y el Señor Jesús les puso Boanerges, hijos del trueno, ¿no? Eran hijos de ira. Por eso es que en su carácter se deja ver en San Lucas, capítulo 9, versículo 54, cuando fueron a una aldea de samaritanos que no los recibieron bien. Entonces dice, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? ¿Ah? Señor, pues no merecen vivir, ¿verdad? Yo creo que venían aventando piedras. Señor, nos rechazaron. Si quieres, los matamos, hacemos una oración, ¿verdad? Santificada, y que caiga fuego del cielo y que los consuma. Y el Señor Jesús les dice en el versículo 55, se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, ni siquiera se conocen. ¿Sí? Ustedes no se pueden gobernar su espíritu que tienen. Y sobre todo, ¿verdad?, es que ustedes no saben que el Hijo del Hombre no ha venido a quitar la vida a nadie, sino a salvarlos. ¿Sí? Ustedes deben entender que el Hijo del Hombre, ¿sí?, no vino para quitar la vida, sino para darla. Estaban muertos en sus pecados y el Señor Jesús vino a darles vida a la gente y a sus propios. Los primeros que recibieron los beneficios fueron sus discípulos. Y de la relación que tuvieron con el Señor Jesús, estos dos, o por lo menos Juan, ¿verdad?, del discípulo Boanerges, hijo de la ira, ¿verdad?, entonces se convirtieron en el discípulo amado. ¿Qué cambio? Yo creo que hasta la cara le cambió, ¿no? Seguramente, así que una tremenda transformación. Así es. Y yo no creo, pastor, yo creo que es importante mencionar que Juan, y más bien nuestro Señor Jesucristo, al decirle eso, no, calma, quieta, o sea, yo siento que le habló con tanto amor y habla la lección que hay un principio eterno que es una ley del universo y es el amor. Entonces, el Señor no trató de cambiarlos o transformarlos en un instante, sino fue un proceso basado en el amor. Por eso allí en 1 de Juan 1:1, bueno, desde el versículo 2 leo, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida,
y de eso testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y ahora vemos a Juan que empieza a decir, hermanos, amémonos los unos a los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la transformación es un proceso y algo que hay que mencionar, algo que hay que, al compartir, hay que testificar, hay que hacerlo con amor también, hacerlo con amor. Dice lo siguiente, cuando estamos comprometidos con Cristo, su amor brilla a través de nosotros hacia los demás. Vemos que la impetuosidad, la ira, en presencia de Jesús, en presencia de su amor, lo cambia por bondad amorosa, por un espíritu amable y compasivo. El amor se despierta únicamente por el amor. Entonces vemos a unos hombres transformados por lo que Cristo hizo, de la manera como los trató, de la manera como los ayudó a cambiar su carácter. Y eso yo creo que también nosotros necesitamos cuando al ir a testificar. No ir a la fuerza, porque a nadie podemos obligar. Así es. Pero cuando les mostramos el amor que Dios hizo en mí y lo que puede hacer por ellos, la gente va a encontrar un refugio, va a encontrar una forma de encontrarse con Cristo. Sí, pastor, yo creo que hasta su vocabulario cambió, ¿no? Seguramente. Hablaban de muerte, hablaban de venganza, hablaban de destruir, ¿verdad? Y después Juan, el amor, amémonos. ¿Qué pasa, no? Bueno, es que ha sido transformado por Cristo Jesús a través de un proceso de convivencia con el Señor Jesús. Fue una transformación paulatina. Cuando Juan se dio cuenta de las palabras y las actitudes del Señor Jesús, ¿verdad? Y lo llegó a amar, entonces también amó la forma en cómo el Señor Jesús trataba a los demás, y entonces él empezó también a hablar de amor como el Señor Jesús, ¿no? Exactamente. Yo creo que Jacobo y Juan, inclusive en varias áreas de su vida, no percibieron. Tal vez la gente comenzó a verlos diferente y comenzó a decirles, ¿no? Oye, has cambiado en esto, has cambiado en aquello. Eso implica, hermanos, que es un desafío para nosotros. Cristo Jesús tiene el poder para transformar nuestra vida, pero al igual que Juan, al igual que Jacobo, necesitamos estar conectados con Cristo Jesús. Y ahí va a haber esa transformación paulatina a través de un relacionamiento significativo con Cristo Jesús. Pero hay una historia más ahí en el Nuevo Testamento, una historia bastante fuerte, bastante impresionante. Un par de hombres que estaban endemoniados, el par de gadarenos, que también, inclusive cuando los discípulos pasaron por ahí, tenían miedo de pasar por ese lugar. La gente les tenía mucho temor. Uno de ellos había roto sus cadenas que le aprisionaban. Así que eso habla de un poder sobrenatural que se había apoderado de ellos. Pero ni siquiera ese poder sobrenatural pudo con Cristo Jesús. Y en esta historia, la historia de estos dos hombres, encontramos también que Jesús es el protagonista. Pastor Abraham, ¿qué nos enseña ahora esta experiencia de estos gadarenos? Sí, pastor. Si la historia de los hijos del trueno, Juan y Jacobo, fue paulatino el cambio. Dios tiene poder para transformar la vida en un instante también. Exacto. Dios es poderoso, ¿no? Ya sea si tu experiencia ha sido paulatina, de una relación continua con el Señor, vas a cambiar y vas a llegar a ser luz del mundo. Vamos a llegar a ser bendición para los demás, ¿no? Pero también puede ser que tu experiencia sea dramática como la de estos hombres, ¿no? Unos o dos personas que, según Mateo, vivían en el panteón, ¿no? A uno de ellos, por lo menos, que Mateo dice que era uno, entonces ese se golpeaba con piedras, dice, ¿no? Se secaba sangre porque se golpeaba con piedras. Vivía en el panteón y era una amenaza pública. Exacto. Nadie lo podía controlar. Y la vez pasada que comentamos esto decíamos que no era un problema personal nada más, ni era un problema familiar, era un problema social, ¿sí? Claro, en las claro. 10 ciudades, ¿verdad?, Decápolis, conocían del caso de estas personas. El endemoniado de Gadara, daba miedo, ¿no? Entonces se conocía su caso. Y entonces cuando el Señor Jesús se entrevistó con él, lo libró instantáneamente, ¿verdad?
y este hombre quiso agradecer lo que el Señor Jesús había hecho con un servicio. Señor, yo quiero estar contigo. A donde tú vayas, yo quiero ir. Pero a veces el Señor Jesús tiene otros planes para nosotros, ¿no? Sí. Sí, y pues la tarea, la encomienda es vayan. Ahí leemos en Marcos 5, versículo 19, mas Jesús no se le permitió que se quedara con él, ¿no? Sino que les dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo creo que no importa si hemos tenido una conversión dramática o una conversión gradual, así como fue con Santiago y Juan, lo importante es que vayamos, contemos, les mostremos las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. No debemos, no debemos a veces meternos en problemas o sentirnos menos. Hay muchos hermanos que llegan a decir, es que yo no sé dar un estudio bíblico, yo no sé profecía, ¿qué voy a contar? Y lo que hemos aprendido durante todo este trimestre y en esta lección también, haciendo énfasis, es contar lo que Cristo ha hecho en mí. Exacto. No es ve y enséñale eso. Eso viene por añadidura o es un resultado también, ¿no? Con el paso de los años. Hay una hermana que me compartía la semana pasada que está estudiando con su hermana. Dice, pastor, yo estoy aprendiendo y también estoy aprendiendo. Y dice, pero primero llegué a ella, vi su necesidad, le hablé de Cristo. No sé, pero estoy aprendiendo. Y ahora estamos ya en la lección tal de la fe de Jesús. Entonces, yo creo que es contar lo que Cristo ha hecho, sea pequeño, sea grande, es contar lo que Cristo ha hecho, contar las grandes cosas, y dice allí en el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en estas 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, vayamos, pero todo en el producto del amor, mostrando lo que Cristo ha hecho por mí, y la gente se va a maravillar. Porque, tú eras diferente así, tú eras bien feo, eras bien grosero, eras bien mal hablado. Sí, pero ahora ya me he encontrado con Cristo. Ahora voy y te cuento lo que Cristo hizo en mí. Y si tuvo misericordia de mí, también lo puede tener en tu vida. Exactamente. El centro de estas dos historias, pastor, no son los enojones, ni es el gadareno. El centro de esta historia es Cristo Jesús. Él efectuó el cambio tanto paulatinamente como dramáticamente. Dios tiene poder para que nos vaya transformando de gloria en gloria o una transformación total inmediata. No sea cual sea el caso de cada uno de los hermanos, pero Dios tiene poder para cambiarnos. Exactamente. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Qué transformación ha realizado en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? Necesitas contar eso. Es interesante, la última parte de la lección del día martes, ahí está una cita, El deseo de todas las gentes, página 307, que dice Elena de White, no podían, hablando de los gadarenos, instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Eso es lo que tú necesitas llevar, la evidencia de que Jesús ha hecho una obra maravillosa en tu vida y con tu familia. Así que Jesús debe ser el protagonista de tu testimonio. Permanece con nosotros y volvemos en unos momentos. Bienvenido de nuevo. Ya llegamos a el último aspecto, el último tópico de la lección de esta semana que hemos titulado La salvación, la seguridad para testificar. Ya hemos visto la gracia como la base, el fundamento de nuestro testimonio. Hemos visto a Jesús
como el protagonista principal de nuestro testimonio, pero necesitamos tener seguridad para poder testificar. ¿Qué es lo que nos da esa seguridad, Pastor Abraham? Sí, pastor, yo a veces he comentado con algunos hermanos esto con una pregunta. ¿Qué es más fácil, salvarse o perderse? Y la mayoría de las personas dicen, pues perderse. Sí, sí. Pero la verdad es que es más fácil salvarse que perderse, porque la salvación ya está comprada, ya está ganada. ¿Sí? El Señor Jesús ya la ganó en la cruz del Calvario, ya pagó la deuda de nuestros pecados, y entonces Él levanta el ticket de compra, que es su preciosa sangre, y nos ofrece, eres mío, yo te compré, yo te hice y yo te compré. Lo único que necesitamos aceptar es aceptar la salvación, creer en Cristo Jesús. Exacto. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y ¿es tan fácil? Sí, así de fácil es. ¿Sí? La salvación es gratuita en Cristo Jesús. Entonces, esa seguridad de que somos salvos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, debiera estar en nuestra mente, en nuestro corazón y salir por nuestra boca constantemente, ¿no? Hay un himno que a mí me gusta mucho, en el himnario nuevo, es el 302, grato es contar la historia. Ah, sí, hermoso himno. Grato es contar la historia, ¿no? Estarla contando constantemente, diciendo lo que Jesús hizo por nosotros, derramó su preciosa sangre, mi confianza está puesta en lo que hizo Él, no en lo que yo hago. Si ponemos nuestra mirada en lo que nosotros hacemos, podemos caer en dos errores. Uno, si vemos que somos mejores que otros, yo soy mejor que tú. Orgullo, y eso es pecado, y eso es pecado. Sí, claro. ¿Sí? O por el otro lado, son malos, soy pecador. ¿Sí? Nos hundimos en el pecado y nadie nos saca de ahí. No debemos contemplarlo ni hablar lo que hacemos. Lo que debemos hablar, sí, decir, es lo que Cristo hizo. ¿Sí? Y Cristo tiene el poder para transformarnos y quitarnos o el orgullo o sacarnos del foso de la desesperación del pecado y ponernos a los pies de la cruz. ¿Sí? Así que contemplemos constantemente a Cristo Jesús para estar con Él. Y eso que Él ha hecho, esa seguridad de que somos salvos en Cristo Jesús, hay que contarlo constantemente. Así es. Un teólogo escribió en algún momento, cuando me miro a mí expreso cuán difícil es salvarme, pero cuando miro a Cristo digo, cuán difícil será perderme. Sin lugar a duda, la seguridad de la salvación. Sí, no podemos compartir lo que no tenemos o lo que no creemos, ¿no? Recuerdo una hermana que siempre me lo dice, pastor, es que yo creo que no me voy a salvar. Así dice, yo no creo que voy a... Y le digo, hermana, pero yo creo que no me voy a salvar. Entonces llega un punto en el cual ni compartes, ni tú, como somos como los judíos, no hacemos nada. Exactamente. Entonces, lo que quiere el Señor es que nosotros nos regocijemos en la salvación, que creamos lo que Él mismo nos ha dicho. Pues allí, incluso el mismo apóstol Pablo, en Romanos 5:1, un versículo tan conocido, dice allí, si lo pueden ustedes encontrar en su Biblia, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí. Yo creo, para ir a compartir, debemos creer que lo que hizo Jesús por mí, lo que va a hacer por mí y lo que puede hacer en mí para poder ayudar a otros. Pero tengo que creerlo, tengo que vivirlo, sentir de que soy salvo en Cristo. Pero si me hundo en el, no, ¿cómo voy a ir? No, más bien es creer lo que Cristo hizo por ti y lo que va a hacer por ti. Entonces, dice que debemos de experimentar su amor y entender las profundidades de su sacrificio. Nunca deberíamos elegir alejarnos de aquel que nos ama tanto. Dice, día a día buscaremos oportunidades para compartir con otros la gracia que nos dio en Jesús. Entonces, para ir, yo tengo que creer lo que Cristo hizo por mí y eso me va a dar la seguridad para que la gente vea, este me habla con denuedo, me habla con poder, me habla de lo que ha vivido, ¿no? Entonces, debemos ir con la seguridad de que soy salvo en Cristo Jesús. Amén. El qué es nuestro testimonio. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? El cómo, con entusiasmo, con seguridad, ¿sí? Yo no le voy a decir, pues mira, la cosa está difícil, pero pues si quieres lo intentamos. No,
¿sí? Es la seguridad en Cristo Jesús. Soy salvo en Cristo Jesús y nada más. No es que no siento, no es cuestión de sentir, es cuestión de creer. Es que no me lo merezco, no es cuestión de merecer. Como no lo merecemos, Cristo nos obsequia la salvación, nos las da, es un regalo. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla por la fe. Bien decía el apóstol Pablo, ¿no? Soy lo que soy gracias a la gracia de Dios en mí. Exacto. O sea, somos lo que somos gracias a la gracia de Dios. No es por mí, no es por obras, sino es por la gracia de Dios en mi vida. ¿Cuánta necesidad tenemos de experimentar, como David en algún momento se lo pidió al Señor? Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y es posible que seamos buenos adventistas, que guardemos el sábado, que devolvamos nuestro diezmo, que cumplamos con las cosas que se nos requieren, pero que tal vez no tengamos esa experiencia. Cuán importante es que podamos aceptar esa salvación que a través de Cristo Jesús se nos ha otorgado y que eso entonces nos afiance para ir y dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Entonces, pastor, ¿vale la pena testificar acerca de Jesús? Sí, claro. Vale la pena porque nosotros vivimos gozosos, ¿sí? Y cuando vemos los resultados, cuando vemos que el Señor Jesús me ha transformado y ahora soy bendición para los demás, porque al ver mi experiencia los otros alaban a Dios, ¿sí? Yo me siento contento, feliz, porque ahora soy canal de bendición para los demás. Y entonces puedo expresar lo que decía el apóstol en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado con Cristo. Esto representa, pastor, algún sacrificio o dejar algunas cosas. Exacto. ¿No? Dejar algunas cosas. A mí me gusta lo que dice Lucas 9:23. Niéguense. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Negarse, pastor, es necesario. Porque cuando nos negamos, le estamos permitiendo a Jesús que quite de nosotros el orgullo. Me gusta esto. Tengo este vicio, me gusta. Señor, niego, quítalo, por favor, de mi vida. Y el Señor lo quita. Señor, tengo esta inclinación, pero no es correcta. Al ver tu luz, veo que no es correcto esto. Quítalo, por favor, de mi vida. Y nos negamos. Exacto. El secreto de la transformación es estar dispuesto a negarnos para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Hoy vengo con los himnos, pastor. Hay otro himno muy bonito. Lo cantaba mucho mi padre. No yo, sino Él. Se llama así. Y rápidamente dice, Jesús, no más diré palabra ociosa. Jesús, no más quisiera yo pecar. Jesús, no más me venza el orgullo. Jesús, no más inspire el yo mi hablar. No yo, sino Él. Lo que me falta suple. No yo, sino Él. Da fuerza y sanidad. Jesús, a ti, mi espíritu, alma y cuerpo, lo rindo hoy por la eternidad. Amén. Amén. Hermosas palabras. El secreto no somos nosotros. Es Jesús obrando en nuestro favor. Sí. Y esa transformación es, me niego, desaparezco ante la presencia de Cristo Jesús, pero el Señor me levanta, ¿sí? Y me pone en donde puedo ser bendición para los demás. No yo, sino Él. Amén. El secreto es Cristo Jesús. Amén, amén. Pastor Isaí. Dice esta lección este día, ¿no? Los testimonios poderosos que tienen un impacto que cambia la vida de los demás es cuando se centran en lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es lo que yo he cambiado, sino más bien el sacrificio que Cristo hizo. Sí, porque hay muchos que dicen, ay, es que yo tuve que dejar esto, ¿no? Y a veces al momento de compartir, no, pues es que si me van a obligar a hacer esto, la iglesia me lo está prohibiendo. Y no es eso, más bien es, en respuesta a lo que Dios hizo por mí, he dejado esto. Porque Él me ama, Él quiere lo mejor para mí, Él quiere la felicidad. Yo compartía con un joven la semana pasada un problema que tiene con drogas, ¿no? Y me decía, es que siento que mi mamá me regaña, que no quiere para mí la felicidad.
Y le decía, la mejor persona que siempre va a estar a tu lado y va a querer el bien es tu mamá. Así Te va a decir, es. no hagas esto porque va a querer. Y tú por amor a ti mismo, por amor a Dios y por amor a tu mamá también, con la ayuda de Dios vas a poder cambiar cosas, ¿no? Entonces es ver la gente que pueda compartir lo que Cristo hizo y no lo que yo dejé, sino lo que dejé por amor a Dios en respuesta a lo que hizo por mí. Sí, es un abandono gozoso. Claro, Ujú. exactamente, ¿No? exactamente. Pero ¿quién es el que nos da esa fuerza para abandonar? Y luego dice, ¿qué hay que abandonar? Por lo malo que nos hace a nuestra Claro, propia vida. ¿Qué nos correcto. pide Dios que dejemos? Por lo malo. Dios nunca nos va a pedir que dejemos algo que sea para nuestra salvación. Si nos pide que dejemos algo, es porque eso está impidiendo o Exacto. siendo un estorbo para nuestra salvación. Exacto. Bendito sea Dios que nos conoce, como conocía a los hijos del trueno, ¿verdad? No sé qué apodo nos pondría, pero Señor, yo creo que nuestro clamor debe ser, Señor, transfórmame, Amén. cámbiame, ¿no? Y que esa experiencia sea nuestra al tener una relación diaria con Cristo Jesús. Amén, amén. Creo que esta lección ha sido muy inspiradora, un llamado hemos recibido en esta ocasión, un llamado para entregarnos a Cristo, para renovar nuestra experiencia espiritual, para permitirle a Cristo hacer lo que Él desea realmente trabajar en nuestro corazón. Pastores, ya para terminar, quiero pedirles que den un último mensaje a manera de conclusión a nuestros hermanos. Comencemos, Pastor Abraham. Sí, hermanos, podemos dividir nuestra vida, como dijo el pastor Isaí, antes y después de Cristo Jesús. Tú tienes un testimonio que dar, todos, porque todos somos pecadores y Cristo ha llegado a nuestro corazón. Así que tenemos una historia que contar, tenemos un testimonio y si tenemos un testimonio, testifiquemos, ¿sí? Compartamos la dulce historia de Cristo Jesús, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Simplemente. Amén. Gracias, Pastor. Pastor Isaí. Meditemos en lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Cuando tú meditas en lo que el Señor ha hecho por ti, ha hecho en tu familia, con gozo vas a anunciar lo que Cristo hizo y lo que puede hacer incluso por las familias, por tus amigos, por tus compañeros. Entonces, mostremos que el amor de Dios cambia, que el amor de Dios da oportunidades y que si lo hizo conmigo, lo puede hacer también con otras personas. Pero vayamos, no nos quedemos callados, contemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Quiero terminar compartiendo un parrafito que está en la lección del viernes, que dice así: una fe nominal en Cristo que lo acepta meramente como Salvador del mundo, jamás puede traer sanidad al alma. La fe que es para salvación no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para uno mismo. Querido hermano, querida hermana, creo que esta lección ha sido maravillosa para nuestra experiencia espiritual, que podamos apropiarnos de esa obra salvadora de Cristo Jesús. Aprópiate de esa obra salvadora y ve y cuéntale a otros las maravillas que Cristo ha hecho en tu vida. Pastor Abraham, Pastor Isaí, gracias por estar con nosotros y compartir esta lección. Apreciado amigo, apreciada amiga, que Dios te bendiga, nos da gusto que estés con nosotros y te esperamos la próxima semana.